Ya no sé si quieren levantarse un segundo y después sentarse otra vez para aguantar. ¿No? ¿Ya? ¡Arriba! Muévanse. Después abajo. Invita a las compañeras cubanas para que vayan. Sí. Ah, perdón. ¿Saco esto? Sí, mejor. No, yo sé que es difícil sentarse tanto tiempo y ustedes han estado desde 8:30, ¿no? Sin café. Gracias. Bueno, antes de todo, muchas gracias a las 3 universidades y a todos ustedes su participación. Y muchas gracias a Terry Mitchell, que acabo de conocer anoche, pero ella me hizo un gran favor porque ella habló a nivel macro. Y en general siento que eso es mi tarea. Ahora voy a hablar un poco desde el macro hacia un trabajo micro más comunitario. Y también voy a tratar de hablar un poco de mis experiencias acompañando un pueblo medio pequeño en el norte del altiplano de Guatemala, reconociendo con mucha humildad la contradicción que sea que una gringa de los Estados Unidos que forma parte de la conquista que sigue todavía en los pueblos indígenas se atrevía de viajar hasta allá con una maleta como acabamos de escuchar. Y podríamos después analizar todo este trámite desde la descolonización y si debemos seguir trabajando de esa manera. Pero ya a pesar de que no se parece, llevo casi 70 años. Así, esta trayectoria empecé durante la guerra muy fuerte en Guatemala, cuando los guatemaltecos arriesgaban la vida para salirse hacia el campo y cuando parecía una posibilidad de acompañar algunos lugarcitos en su camino. Así siempre yo pienso que es un proyecto académico, ¿no? 3 puntos, ¿no? Pero lo que voy a tratar de hacer es documentar algunos procesos de acompañamiento, más que todo a comunidades, pero a las mujeres y los niños y niñas de estas comunidades que enfrentan las violaciones de derechos humanos en un camino en lo cual esta convención de derechos humanos vienen del occidente, ¿no? Vienen después de la Segunda Guerra Mundial y esos han estado y siguen estando algunos de los herramientas que han tenido estas comunidades para luchar por sus derechos, a pesar de que ya tenemos, como acaba de decir Terry, algunas convenciones más puestas en los valores de las comunidades indígenas. Ver las posibilidades transformadoras y los desafíos de algunos procesos creativos de recuperación de la memoria hacia la verdad, la justicia y la reparación, y reconocer las realidades del siglo XXI y el poder de los mayas en la lucha hacia un mundo descolonizado. Bueno, no voy a leer todo esto y puedo entregarles si quieren los diapositivos, pero solamente un pequeño contexto de Guatemala, ¿no? Que tienen, según muchos, una población mayoritaria indígena, Xinca garífunos, con 21 lenguas diferentes y que ha sobrevivido 36 años del conflicto armado, en lo cual está documentado más de 660 masacres en los pueblos indígenas y una gran mayoría de estas masacres en el área del Quiché. Y en el norte del Quiché, más que todo, en contra del pueblo Ixil y Quiché que viven ahí arriba. Los acuerdos de paz estaban firmados en 1996 y en 1997 un acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y como muchos documentos, este documento refleja una lucha fuerte de muchos años con un reconocimiento de los derechos de la tierra, de los idiomas, de los valores, de las prácticas. Pero más que todo, la vida desde entonces está reflejando como si no existía, no solamente este documento, pero los demás documentos que Terry acaba de apuntar, ¿no?
Siguen una pobreza muy fuerte en los pueblos indígenas, una violencia constante a pesar de que llamamos una situación posguerra. Y esta violencia está relacionada a los traficantes de drogas, a los traficantes de seres humanos y a las industrias extractivas que Terry acaba de decir. Por primera vez en mi vida, en los últimos 10 años, es mejor tener un pasaporte estadounidense que un pasaporte canadiense. Y eso es un cambio muy fuerte en los últimos 10 años. A pesar de que sabemos que el dinero a través de las industrias extractivas de los canadienses viene de los Estados Unidos, ¿no? Así, uno de los aportes muy fuertes de las Naciones Unidas durante los últimos 7 años ha estado en una organización que se llama CICIG, un esfuerzo contra la corrupción en el país. Lo que sí estamos viviendo ahora en Guatemala es un presidente que se llama payaso, Jimmy Morales, que es muy parecido al payaso que tenemos en los Estados Unidos, que no voy a nombrar. Así, estamos viviendo momentos muy fuertes en ambos países. Y hace 2 días, el Corte de Guatemala tomó otra decisión en contra del ministro de Inteligencia del Ejército guatemalteco, que es parte de un camino muy largo de tratar de enjuiciar los responsables por la violencia de la guerra en Guatemala. Todavía nadie quiere enjuiciar a los Estados Unidos, que estaba apoyando con dinero todo este proceso. Ríos Montt murió antes que podría lograr una decisión final, pero Guatemala tiene una presencia importantísima en el mundo entero y el pueblo Ixil, mejor todavía, que han logrado enjuiciar a algunos de los responsables por esta violencia y que han logrado reconocer actos de genocidio en contra del pueblo Ixil. Todavía falta mucho para este reconocimiento, pero es un logro dentro del contexto de los derechos humanos muy importante. Bueno, esos son solamente algunas de las imágenes y el reconocimiento de estos documentos que forman parte de los recursos que tienen los pueblos indígenas. Uno de los pocos descubrimientos de mi parte es que el maíz no es solamente importantísimo por el pueblo maya, pero también por muchos pueblos indígenas en todo el mundo. Y ahora, poco a poco, hay más reconocimiento de estos valores, no solamente adentro de las comunidades, pero también afuera. Yo empecé mi trabajo en Guatemala en el año 86, después de un año de trabajo con los refugiados en México. Y poco a poco descubrió que a pesar de muchos psicólogos que estaban pensando en los efectos de la guerra y los efectos de la violencia, que había muy poco acercamiento a las realidades de la gente que han estado desplazados por la situación de la guerra. Trabajé en el área de Chimaltenango con una asociación de trabajadores de salud comunitaria que tenía un trabajo en 2 contextos muy diferentes. Uno con la gente desplazados y otro con la gente que estaban apoyando las esfuerzos guerrilleros en el altiplano, la gente que eran civiles ayudándolos. Y en este contexto veía que mi tarea era trabajar con los promotores que trabajaban con los niños desplazados que habían perdido sus familias. Y los promotores de salud se preocuparon de una cosa más que todo. Y eso fue los efectos en una generación, los efectos de las generaciones, los niños que nacieron durante la guerra, que seguían su vida durante la guerra y que tenían un gobierno de silenciamiento, en lo cual todo estaba diciendo que sus papás se fueron a trabajar en el norte, que no había nada de muerte, nada de desaparición, y que los promotores buscaban una manera de orientar a los niños y a los jóvenes hacia una otra realidad. Y ellos, de lo que he podido lograr, era una investigación con promotores de salud para escoger algunas de las tradiciones del pueblo maya desde hace muchísimos años. Sus tradiciones, sus creencias, la música, la danza, los ritos, los juegos tradicionales.
Había una contradicción muy fuerte en este tiempo entonces porque la gran mayoría de los promotores de salud eran hombres, mientras que, como siempre, las personas más responsables por la vida de los niños son mujeres, ¿no? Pero las mujeres en este tiempo no tenían acceso a esta promoción como promotores de salud comunitaria. Y había dentro del grupo de hombres alguna gente que tenían muchos niños y que se interesaba mucho conocer más sobre la vida de los niños. Así ellos realizaron un estudio para escoger estas prácticas y ya desde una experiencia que he tenido acá en Chile con ILAS, uno de los grupos que trabajaba mucho los efectos de la dictadura acá, y también en Argentina con un movimiento solidario de salud mental, aprendí algo de las técnicas creativas como un aporte psicosocial hacia las rupturas que estaban viviendo estos pueblos. Y a través del trabajo de Orlando Fals Borda, de Colombia, y de Ana Soraman, en India, aprendí las técnicas de la investigación-acción participativa. Así, eso fue un esfuerzo de tratar de entrelazar estas tres tradiciones o técnicas, incluyendo desde mi ser una orientación feminista. No es que hablaba del feminismo, pero sí venía de una práctica personal desde los Estados Unidos y, más que todo, un feminismo antirracismo. Yo crecí en el sur de los Estados Unidos durante el momento de las luchas de los derechos civiles, y ahí encontré mi privilegio, no como estadounidense, eso fue más tarde, pero como blanca, como mujer que venía de una población que en mi vida de mis papás eran negros porque eran italianos, y ya fueron discriminados mucho en los Estados Unidos. Y eso es la historia del racismo de mi país y de esta parte. Así, el aporte era desde estas orientaciones y muchos desafíos ético, metodológico y teórico. Más que todo, el marco teórico venía del feminismo interseccional. Es un aporte que voy a describir un poco más. Y la movilización de creencias maya, como acabo de describir, y una crítica fuerte de las construcciones de trauma. Pero Terry acaba de describirlo. Solamente quiero apuntar dos cosas. Uno es que ya tuve la oportunidad de trabajar con Ignacio Martín Baró, así sus ideas del trauma psicosocial y la psicología de la liberación me impactó mucho. Y también un antropólogo norteamericano que había trabajado muchos años en China, que hablaba del sufrimiento social, que está ligado en muchos sentidos del discurso del trauma colonial, pero él quisiera utilizar la palabra sufrimiento para captar una experiencia que era más reconocida por los pueblos con los cuales él estaba trabajando. Y durante el desarrollo de estos procesos, muchos de nosotros hemos empezado a dejar al lado el discurso de víctima para tratar de reconocer el protagonismo de la gente, reconociendo que a pesar de las estructuras sociales y el trauma, como acaba de decir Terry, cada persona está marcada de una manera diferente y diversas por estas experiencias. Y tenemos, como ha hablado un indígena de los Estados Unidos, Yves Tuck, que hablar no solamente del sufrimiento, pero también de la alegría, también de los recursos que la gente lleva desde sus experiencias familiares y comunitarias. Así, desde ahí vamos hacia lo que las mujeres mayas llamaban sanación o salud mental, que estoy segura que la idea de salud mental venía de afuera, pero no sé de quién de afuera. Y construir el conocimiento desde abajo, ¿no? Bueno, imagino que muchos de ustedes ya conocen esta idea de interseccionalidad. Estamos viviéndolo frente al Corte Suprema en mi país ahora, el racismo y la discriminación en contra de las mujeres y el poder patriarcal. Pero más que todo es un conjunto,
un reconocimiento de cada uno de nosotros. No solamente somos uno. Yo no soy solamente una mujer, también soy blanca, también soy muy bien educada, relacionada a lo más de mi país en el sentido formal, tal vez no en el sentido de los seres humanos. Hablo algunos idiomas, pero no todos. Tengo algunas habilidades, pero tengo otras deshabilidades, pero no se ve tan fácilmente. O tal vez ustedes que sí, pero no. Y sexualidades, religión, y cada uno de nosotros ya vivimos en el cruce de estas identidades. Y la psicología, especialmente la psicología positivista y postpositivista, tiene mucha dificultad de reconocer este complejo. Y los procesos de acompañamiento requieren que yo identifique mi posicionalidad, desde dónde viene, por qué, para qué, y en cualquier relación humana que voy tratando de establecer, de crear, es importante que tenga una transparencia. No una transparencia que voy a contar mi historia, porque nadie se interesa tanto en esto, pero sí una transparencia a reconocer las circulaciones de poder y las circulaciones que permiten a algunos acceder y que echan a otros. También es importantísimo a reconocer la confianza y el espacio suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Muchos psicólogos comunitarios hablan de la confianza, que tiene que tener confianza. A veces en las investigaciones cualitativas hablan de la confianza. Tiene que tener confianza para hacer una entrevista. Una mujer norteamericana estadounidense que trabajaba con los pueblos indígenas hace 30 años hablaba de confianza suficiente. Eso quiere decir que tenemos que reconocer que no hay ninguna razón por la cual los indígenas mayas de Guatemala tendrán que tener confianza en mí. Conocen la historia de su país, a pesar de que en mi país no conocen mucho de su historia, pero sí conocen su historia. Reconocen el rol de los Estados Unidos de antes, de ahora y lastimosamente tal vez en el futuro. Pero ellos también pueden conocerme a mí si quieren invitarme a formar parte de su espacio. Y el espacio, cuando yo entré en la comunidad de Chajul, que voy a hablar un poquito ahora, era todavía en plena guerra, ¿no? La guerra estaba bajándose, pero la guerra seguía. Y entré a través de la invitación de una de las mujeres que estaba en el exilio en México, que conocí 10 años antes. También tiene que crear un espacio que es suficiente para trabajar, y en muchos lugares no hay mucho espacio, pero un proceso también de enseñanza y aprendizaje, no solamente entre las relaciones humanas, pero también del racismo institucionalizado, que tienen efecto en ambos, en ellos y en los blancos. Yo también soy afectado, deshumanizado a través del racismo. Es una deshumanización que es muy diferente, ¿no? Pero ya está relacionado a lo que acaba de decir Terry, que ya todos tenemos que estar en un camino de descolonización, ¿no? Y tal vez una deconstrucción y reconstrucción de la vida en conjunto. Eso quiere decir que en la psicología comunitaria muchas veces aprendemos cómo hacer mapeos de las necesidades y las capacidades de la gente, de la familia, de la comunidad. Desde esta perspectiva feminista y antirracismo, tenemos que hacer un análisis del poder. Y un análisis de poder no es lo mismo que un análisis de las necesidades y las capacidades. Da vuelta al enfoque, da vuelta a la mirada. En las necesidades y capacidades estamos enfocándonos en el pueblo indígena, en los mayas, en las mujeres mayas. En un análisis del poder estamos enfocándonos en las instituciones, en las personas que manejan las instituciones, en las gringas que llegan a su comunidad, tratando de entender cómo sus instituciones supuestamente están para acompañar a la gente, para ofrecer la educación, pero finalmente,
con todos los indicadores que acaba de mencionar Terry en Canadá, pero miras en cualquier país, los que benefician de estas instituciones son los más altos de las posiciones de riqueza, de tierra, de cualquier otra herramienta. Los que no benefician son los pueblos marginalizados, minoritarizados de los países. Así, sí es importante que reconocemos necesidades y capacidades, pero tenemos que dar la vuelta, entender qué está lo que en un trabajo antirracismo se llama la identidad del pie. ¿Por qué el pie? Es el pie que el poder tiene sobre el cuello de las personas, ¿no? En mis experiencias, en mi trabajo mucho con gente que tienen capacidades fuertes, pero que no han podido acceder a la educación. Algunos que hablan idiomas diversos, y he identificado a través de este proceso que acabo de describir que hay estrategias de las artes. Hay textos visuales como dibujos individuales, colectivos, fotografía, mapeos y una técnica que fue llamada por una china estadounidense que se llama Carolyn Wang, fotovoz. Hay prácticas encarnadas, rituales, juego de rol, dramatizaciones y multiplicaciones dramáticas y palabras. Un trabajo de un italiano que trabajaba mucho con chicos con disabilidades, pero él siempre decía que muchas veces es más fácil entrar en la casa a través de la ventana y no de la puerta, y es mucho más divertido. Eso quiere decir que los norteamericanos, los estadounidenses, estamos muy pragmáticos y pensamos que debemos ponernos enfrente de una persona y preguntarle. No, tenemos que buscar maneras de jugar con la gente adentro de sus procesos. Pero también jugar con la gente es un discurso muy polémico, porque en muchos pueblos, especialmente los hombres, dicen que los niños trabajan, no juegan. Pero si se acerca a los niños y va mirándolos, juegan. A veces están jugando con la trenza de la mamá, ¿no? Están jugando con las cosas que están a mano. Pero muchos les gustan mucho jugar. Los dibujos siempre son una oportunidad de representación e interpretaciones. Pero aprendí en un trabajo de 4 países con Martín Baró, con Elizabeth Lira, con gente de Argentina y El Salvador, que no debemos como psicólogos van interpretando los dibujos de la gente. Vamos a hacerlo y preguntar a la gente mismo qué significa lo que ya tienen dibujado, ¿no? Y ellos tienen mucho conocimiento y van comunicando uno a la otra a través de sus interpretaciones. También hay una técnica que viene de, un psicólogo norteamericano que trabajaba mucho el tema a través de los jóvenes, pero que fue adaptado en Puerto Rico con un psicólogo que se llamaba Giuseppe, que hemos utilizado en Guatemala durante los tiempos muy fuertes del conflicto para que la gente proyectaba sus historias frente a imágenes que fue tomado por otras. Y eso son 4 que trabajé mucho con los promotores de salud que estaban capacitando por el trabajo con niños. Ahí solamente algunas ideas del teatro de la participación y la pedagogía, ¿no? Y ahí, cómo la dramatización ha ayudado a trabajar esos temas de silencio y de silenciamiento. Una dramatización, por ejemplo, aquí de destrucción y de construcción con papeles periódicos. Otras dramatizaciones de las mujeres en el momento actual, en lo cual la técnica de multiplicación dramática les llevaba a pensar en los momentos de la guerra y los miedos que tenían en estos tiempos. No a través de una entrevista directa, pero a través del juego, a través de sus reflexiones en base de estas herramientas. Bueno, ahora voy a describir un poquito un trabajo que he realizado a través de
ahora veo que es casi 25 años de idas y vueltas trabajando con un grupo de mujeres mayas, Ixil y Quiché. Son gente que viven en uno de esos pueblos que acabo de describir, en Chajul, con lo cual hemos desarrollado este pequeño libro, que es su trabajo de, como ellos llaman, Nuestro Nunca Más. Durante los años en los cuales yo trabajaba ahí, los años más fuertes de la guerra y la salida de la guerra, las comisiones de esclarecimiento histórico y la comisión de la Iglesia Católica trabajaban la recopilación de testimonios, ¿no? Muchas de las mujeres no se atrevieron a participar en este proceso. Y como yo estaba trabajando ahí con ellos en este momento, yo me preguntaba por qué no se atrevía. Habían muchas ideas diversas, ¿no? Uno decía que no quiero hablar con una extranjera que vienen para recopilar. Otros decían que esta persona viene de una familia que trabajaba con el ejército. Otros decían que ¿por qué voy a hablar del pasado cuando necesito reconocer que mi prioridad ahora son mis niños y es el futuro? Si hablar del pasado no me ayuda a cambiar la vida hacia el futuro, no me importa. Eso es la razón que me pegó lo más fuerte y empecé a preguntarme. Yo tenía una relación con estas mujeres, pero era una relación más aquí, una relación de desarrollo económico. Esta mujer me invitó a sacarme a su pueblo porque ella no podría regresar porque formaba parte de un acto político muy fuerte y fue exiliado. Pero ella sabía que había un pequeño grupo de mujeres, de gente regresando a las comunidades de población que estaban en el monte por muchos años, otras que regresaban de México y otras que salieron debajo de la cama, que estaban escondidos muchos años por sus padres. Y ellos estaban formando una organización de mujeres, un comité, pequeño grupo de 6, 8 personas. Y yo me acerqué realizando talleres creativos con ellas con algunos años y poco a poco me invitaron a ayudarles a formar una organización no gubernamental, ¿no? Porque querían trabajar en algunos proyectos económicos. Bueno, eso no es mi fortaleza, pero sí vengo de una familia de 9 hijos y hijas y yo soy la más grande, así conozco mucho de la organización colectiva. Y mis primos somos 60, ¿no? Así ya podría facilitar su organización, eran ellas encargadas. Y querían construir un molino de nixtamal. Ustedes ya ubican nixtamal de maíz, ¿no? Bueno, y me decían que era su proyecto de salud mental. Yo le miraba pensando en algunos conceptos psicológicos que no me ayudaba para nada. Y yo decía, bueno, no entiendo, pero bueno, hagamos un molino de nixtamal y veremos la salud mental. Poco a poco yo empecé a entender por qué un molino de nixtamal es un proyecto de salud mental. Si regresas al maíz, el significado del maíz, pero había solamente un molino de nixtamal en este pueblo y costaba mucho y las mujeres invirtieron 4 a 6 horas diarias haciéndolo a mano, ¿no? Y además, una pequeña parte del pueblo tenía electricidad, lo demás no tenía electricidad. Así era difícil que ellos podían accederlo. Y tenía también la idea que no funcionó muy bien, que podía juntar dinero y hacer un proyecto con sus niños. Pero eso fue la primera aporte como psicóloga, que parece desde afuera muy contradictorio, pero desde adentro parecía como parte del camino de las mujeres. Y ahí poco a poco hemos llegando a desarrollar proyectos, programas. Ellos formaron una organización, un proyecto con sus niños y yo seguía como investigador acompañándolos y cada vez más interesado en el tema de sus derechos humanos y la guerra y el trauma colectivo, colonial, etc. Solamente algunas imágenes de la frontera entre las prácticas y las tradiciones del pueblo y las prácticas y las tradiciones que uno va introduciendo
a través de los procesos de la ONGización, eso, de estas comunidades, y también las investigaciones, porque a través de las mujeres han logrado un pequeño financiamiento por desarrollar un proyecto y el financiamiento tenía que tener algunas contabilidades, ¿no? Y eso es parte del proceso de pensar qué estamos haciendo, lo que hacemos lazos a través de las instituciones, a pesar del deseo de hacer lo que se llamaba Paul Farmer, un médico norteamericano que ha trabajado muchos años en Haití. Solidaridad pragmática, ¿no? ¿Cómo hacemos para formar lazos, pero pragmáticos? Bueno, la idea de esta investigación era abrir un espacio para recuperar las historias de las violaciones, pero también las historias de sobrevivencia, de protagonismo y de resiliencias. Bueno, muy brevemente, las mujeres mismas, la organización después de 8 años de trabajo tenían 70, 80 personas. Al dentro de estos 80, habían 20 mujeres que se animaban para realizar una investigación, acción participativa a través de la fotografía. Bueno, la fotografía era una cosa medio rara en Chajul en este momento. No existían los teléfonos de ahora. Bueno, ni tampoco existía teléfono en este momento. Pero había lo que se llama los ambulantes. Gente de la capital que caminaba en las ferias titulares de los pueblos y tenía una foto de la catedral o del edificio gobernante y ya tenía enrollado y ya llevaba hasta el pueblo, dejaba y la familia tal vez tenía una foto, ¿no? Y una foto muy formal, pero estas fotos tenían un significado muy fuerte por lo del conflicto armado, porque la única recuerdo visual que tenían muchas familias eran una de esas fotos tomado en este espacio. Así la cámara tenía una llamada y una crítica al mismo tiempo. Pero más que todo, la cámara no pertenecía a las mujeres. Eran hombres que hizo este trabajo. Así la idea de introducirlo, que muchas personas me criticaban diciendo que yo llevaba la tecnología desde afuera. ¿Tienen razón? Me preguntaba por qué no utilizaba las técnicas de las mujeres mismas, sus huipiles, la tejida. Y las mujeres me han dicho, ¿por qué voy a tejer? Que me lleva 40 horas para hacer una blusa y no gana casi nada de dinero, cuando yo puedo hacer muchas otras cosas. Así la cultura es una cosa que cambia, ¿no? Hay valores, pero tenemos que dejar al lado esta idea que la cultura es una cosa estática, que se queda siempre lo mismo. Pero lo que nos permitió la fotografía era desarrollar un proceso de análisis de la realidad. Son procesos de análisis que hemos realizado a través de la dramatización y un proceso de analizar las dramatizaciones y de multiplicarlos. Pero si las mujeres no llegaban a los talleres seguidas, ya van perdiendo el hilo, ¿no? Así la fotografía nos permitió de hacerlo más seguida. Y, 20 mujeres tenía 20 cámaras, cada uno hemos elegido temas que compartieron por un mes, tomaron 20 fotos en base del tema. Después yo traía la película hacia la capital para producir las fotos. Eso era hace solamente 20 años, pero era un proceso medio lento. Y ellos de sus 20 fotos podrían elegir cualquiera y contar una historia. Después la historia se puso en un análisis grupal para ver si las mujeres de generaciones diferentes tenían la misma mirada del foto. Y hay cosas muy interesantes que van saliendo desde este proceso, ¿no? Y en este contexto, más que todo, no tienen tiempo para leer todo ahora, pero la idea de analizar el contexto, las personas, las acciones, los sentimientos y pensamientos son más proyecciones, ¿no? Cómo entendió la persona que tomó la foto
y cómo entendió las personas mirando la foto. Y hay diferencias fuertes, ¿no?, entre los dos niveles. Y después iban poco a poco desarrollando una historia. El título es el mío, ¿no?, Reivindicaciones de la Niñez. Pero 3 puntos que salieron solamente de esta foto, y hay todo el libro, ¿no? Uno es que la gente tenía ideas muy claras sobre la niñez, sobre la niña como trabajadora y sobre, gracias a las Naciones Unidas, sobre la Convención de los Derechos de los Niños. Y no se cabían en la misma ruta. La gente reconocía que era imprescindible que los niños trabajaban, pero también que los niños tenían derecho a su educación y que debían encontrar modalidades para reconocer que hay algunos trabajos de niños que son demasiado fuertes y otros que son muy reconocidos como parte de la comunidad. En segundo lugar, las mujeres más grandes, los que tenían 60 años, hablaban de la búsqueda de madera cuando ellas eran niñas, pero solamente para cocinar, para calentar la casa. Y reconocieron que ahora no puede sobrevivir como comunidad indígena sin plata, sin ingresos de dinero desde afuera de la comunidad. Y eso es parte del capitalismo global que Terry acaba de analizar, ¿no? Y en tercer lugar, que la niña estaba vestida de una manera que pareció bien diferente que los niños que buscan madera, porque los niños tienen mecapal, y ella tenía un mecapal solamente ¿de qué? Trapo, un trapo. No tienen zapatos, tienen su huipil al revés para guardarlo porque tienen solamente uno. Durante la semana le miran con los tejidos al dentro para no se ensucia y después se da vuelta. Y la mujer que tomó la foto decía que la chica llegaba al pueblo para vender la madera para comprar un chocobanana. ¿Ya conocen lo que es? Bueno, yo mirando la cosa creía que era así, ¿no? Pero en el grupo las mujeres, algunos dijeron, pero es loca esta mujer que tomó la foto, porque 2 pedacitos de madera se puede comprar un chocobanana. Ella estaba allá para recuperar dinero para la familia, para juntar dinero. Y ahí empezaron a hablar de las relaciones económicos dentro del pueblo. Yo me relacionaba al pueblo y a las mujeres en la organización como parte de una pobreza, pero hay niveles de pobreza bien diferentes. Y ahí empezaron a reconocer esos niveles y esos poderes que circulaban de maneras diferentes. Ellos mismos empezaron a reconocerlo. Vivieron las experiencias, pero no le habían nombrado. Y por eso las prácticas de este tipo, que son lento, ¿no?, que se van desarrollando con mucho tiempo, pero la gente misma va desarrollándose y yo como observador voy aprendiendo cosas. Y eso el libro va circulando. Otra parte de este proceso y la razón por la cual las mujeres querían hacer un libro, porque solamente 3 de los 20 podrían leer y leer español. Querían hacerlo por sus niños, que ya después que salió el libro, empezaron a hacer dramatizaciones en el pueblo en base de lo que aprendieron de sus mamás, de lo que había pasado. Hasta que llegaron al ¿cómo se llama esto? Del ejército, su base militar, para prestar uniformes para hacer una dramatización adelante de la iglesia. Los mismos soldados ni tenían la menor idea de lo que iban a hacer los jóvenes. Pero ahí poco a poco la historia que ha estado muy silenciado durante muchos años. Y también ellos aprendieron a jugar con las cámaras, ¿no? Eso fue, yo no estaba cuando tomaron pero también ya se organizaron desde sus identidades para manifestar en contra. En este sentido era sobre una selva que ya el gobierno de Guatemala estaba tratando de supuestamente proteger.
pero era parte de este proceso que Terry también acaba de analizar. Ahora lo que estoy haciendo es una mirada después de 20 años. ¿Qué ha cambiado en este pueblo? ¿Qué sigue lo mismo? Algunas cosas han cambiado muy fuertemente. Bueno, 2 de los 20 murieron. Algunas ya han logrado realizar cosas impresionantes y otras, todos son madres, la gran mayoría abuelos, y muchos niños y niñas han logrado sus estudios básicos y algunos secundarios y universitarios. Pero falta mucho trabajo y eso es otra discusión que debemos hacer. La búsqueda de la educación. En momentos de cinicismo, yo digo que en mi juventud, la guerra era la modalidad de sobrepasarse. Ahora es la educación. Sabemos lo que pasó con muchas de estas guerras y todavía no hemos analizado lo que está pasando con la búsqueda de educación, con todos los papás que juntan dinero con mucha dificultad para que sus niños y niñas puedan estudiar, pero no hay muchos ingresos después. Bueno, una de las mujeres es madre de 7 niños y niñas, fue representante de las mujeres chahulenses, es ponente en las universidades de Guatemala, Sudáfrica, los Estados Unidos. Otros son líderes en la Iglesia Católica, participando en un grupo de marimba de mujeres. Es el primero en el país que existía. Y otra mujer que es una coordinadora de la Asociación de las Mujeres Sufridas del Área Ixil, también una asociación de mujeres tejadoras, y es una de las 2 primeras mujeres en la alcaldía indígena. Eso es solamente para decir que estas mujeres han desarrollado su liderazgo dentro del contexto y más allá del contexto. Y las comunidades ixiles también han cambiado muchísimo, ¿no? Durante estos 30 años. Viven todavía muchos en la pobreza extrema. Hay mucha migración hacia los Estados Unidos, que es otro tema muy fuerte. Corrupción a nivel local y nacional, que eso es otro nivel de análisis, ¿no? Y las industrias extractivas que acaban de escuchar. Pero también hay ahora una universidad Ixil, que tienen un centro en Nevaj y tienen clases en Nevaj, Cotzal y Chajul, que es basado en un proceso de decolonización con metodologías y sustantivos participativas. Hay muchas organizaciones de resistencia, liderazgo, incluyendo la participación de las mujeres, y proyectos que protegen el medio ambiente y promueven alternativas agrícolas. Bueno, muy brevemente, otro trabajo que he realizado con un grupo de 54 mujeres que vienen de 5 pueblos diferentes, que eran las primeras mujeres mayas que se atrevían de romper el silenciamiento sobre la violación sexual en contra de las mujeres mayas durante el conflicto armado. Y eso es un aporte muy importante que grupos de psicólogas de Guatemala, grupos de abogadas de Guatemala y grupos de feministas de Guatemala se juntaron para acompañar a estas 54 mujeres, acompañado además por algunas gringas del norte de Canadá y de los Estados Unidos. La idea era de buscar caminos para que este deseo de hablar de lo que le había pasado podría entrar en una conversación local y nacional e internacional, y algunos caminos por la búsqueda de la verdad y el resarcimiento frente a estas violaciones de las mujeres. Es una historia muy larga, pero solamente quiero hablar un poquito de algunas cosas que hemos mirado comparando las experiencias con este grupo de 54 con el grupo de Chajul. En Chajul el abordaje era claramente comunitario con la comunidad. Con los 54, por razones de seguridad, de miedos y de violencia sexual continua en los pueblos donde vivían esas mujeres, la modalidad era juntarlos afuera de sus comunidades.
para formar lo que se llamaba una comunidad de mujeres, ¿no? Y hay aportes y hay contradicciones en las dos modalidades. En Chajul nunca utilizaba la palabra feminismo ni tampoco el discurso, pero las mujeres en Chajul se juntaron a través del discurso de mujer. Eso fue su idea. Pero poco a poco entendí que la idea de juntarse como mujer no tenía nada que ver con la política de la mujer, pero ellos pensaban que llamarse grupo de mujeres podría evitar los conflictos de la guerra, los conflictos de las religiones, los conflictos de las clases sociales y muchos otros conflictos que traía la guerra. Finalmente hemos aprendido en el camino que no es una manera de evitarlos, es una manera de abrir espacios para enfrentarlos o para evitar enfrentarlos, ¿no? Bueno, solamente muy rapidito, en Chajul tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación participativa del programa en Chajul y del programa con los 54 a través de un proyecto de un sudafricano que se llama Brandon Hamber. Y ahí hemos visto a través de los dibujos individuales de las mujeres, ellos tenían que dibujar cómo era antes y cómo estoy ahora. Y como ves, muchos dibujaron las flores, las frutas, los árboles, hablaron de mi poder como mujer fuerte como un árbol. Esta mujer hablaba de las reivindicaciones y la enseñanza aprendida en guerra. Y eso es muy importante porque muchos hablamos de los efectos traumáticos de la guerra, los efectos psicosociales de la guerra, pero las mujeres aprendieron cosas a través de su participación en la guerra y eso me parece es importante de reivindicar. Y otra hablaba de mi mirada hacia el futuro y lo que ella quiere lograr. En Chajul, que es a la izquierda, estas son mujeres que viven en aldeas afuera de Chajul. Después de hacer el fotovoz, las mujeres de las aldeas preguntaron a las mujeres de Chajul a ayudarlos a formar grupos de mujeres en sus comunidades. Y las mujeres de Chajul facilitaron el desarrollo de algunos proyectos en las aldeas. Hablaban de sus esposos. Algunas dijeron que yo soy participantes, pero otras dibujaron el hombre con la mujer con su niño atrás, diciendo que hay esposos que nos dejan participar y otros que no nos dejan y que nos ponen triste. Eso es muy importante porque ahí ves cambios, pero también estructuras patriarcales que siguen a pesar de muchos años de lucha en estos contextos. Y no es un proceso de discusión, es un proceso de poder, ¿no? Y en las comunidades de los 54 tomaron la decisión de juntar el pasado con el presente. Y tomaron la decisión de hacer dibujos colectivos y no individuales. Lo que nos pareció muy interesante en el sentido que vivía la violencia con una presencia constante, a pesar de que ellos no vivían diariamente. Y eso está relacionado a lo que Terry acaba de decir, ¿no? Pero también reconocieron que han cambiado mucho. Soy capaz de hacer todo lo que quiero. Soy como un ave, puedo volar con grandes alas. En este sentido, reflejan un cambio individual, personal, y dentro de este contexto de juntarse como mujer. La pobreza, que ellos llamaban una causa, y el perdurable llegado de la guerra. Eso también fue discutido por Terry, ¿no? Y esta pobreza sigue estando una lucha muy importante. Que hemos aprendido que las mujeres realizan lo que se puede llamar autoestima y protagonismo en respuesta a sus experiencias de trauma, entre comillas, ¿no? Trauma en el sentido que acaba de decir Terry. Que valorar estar juntos y procesos de grupos como recursos para sanar. Y eso me parece muy importante. Especialmente si hablan de los valores comunitarios de antes, ¿no? Que estas
relaciones han experimentado muchas rupturas durante la guerra, con un protagonismo del Estado para destruirlos, ¿no? Pero no han logrado esta destrucción, ¿no? Que la gente se levantan como los aves, ¿no? Que están tejiendo y retejiendo la comunidad y que la proyección de historias de mujeres más allá de las comunidades locales en avenidas nacionales y internacionales para contar su verdad. Y uno de los desarrollos más fuertes y más reconocidos, 15 de los 54 mujeres en este grupo vienen de la pequeña comunidad que se llama Seporzarco, que es en el este del país de Guatemala, donde hay una presencia fuerte de los empresarios internacionales. Ellos llevaban hacia el corte un caso para inculpar a 2 militares que fueron responsables de la violencia sexual, de guardar a algunas como esclavos sexuales por meses, de matar a algunos de los maridos y a dejarlos en una pobreza más fuerte y sin sus tierras. Mataron a los hombres por su lucha por las tierras y las mujeres siguen con este enfoque que quieren recuperar sus tierras, ¿no? El juicio, y eso es uno de los aportes y las desventajas de los derechos humanos y los procesos que tenemos por la búsqueda de la verdad. Las mujeres lograron enjuiciar a estas dos, inculparlos, y la decisión del corte en Guatemala era a mandarle a la cárcel por muchos años. Es la primera vez en la historia de los pueblos indígenas y una de las primeras veces en la historia de las mujeres en contra de este tipo de violencia. Pero los procesos de reparación siguen pendientes. Una cosa que es muy importante que pasó era que a través del juicio los hombres empezaron a reconocer el liderazgo de las mujeres. Como decía antes, todo este proceso se desarrolló afuera de las comunidades porque muchos hombres de las comunidades echaban la culpa a las mujeres. Y se llamaban que eran mujeres de los soldados, que eran ellas que querían la violencia sexual. Pero con el juicio y el acompañamiento de algunos de los jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad, miraban en el caso un proceso en el cual poco a poco veían que no era así, que no era la culpa de las mujeres. Y ahora ya tienen su organización de hombres, mujeres del pueblo y de las aldeas alrededor, y están buscando no solamente justicia, pero reparaciones, y tratando de organizarse, recibiendo lo poco que el gobierno de Guatemala le han dado, que es una pequeña... Bueno, no es un centro de salud porque el terreno todavía del pueblo está en manos de los impresores. Y han entregado títulos de la tierra a las mujeres, pero no es un título legal todavía, es un título simbólico que sigan todavía en una lucha. El Estado supuestamente puso dinero para comprar el terreno. Los empresarios, que son todos guatemaltecos, están dispuestos a venderlo, pero solamente si todo el trámite está silenciado, que nadie habla de la cantidad de dinero, ni de quiénes son, ni de nada de esto. Así, esta lucha siga y siga con los abogados que han estado trabajando con esto. Pero para mí muy importante es, a pesar de todos los cambios que han realizado estas mujeres, el reconocimiento de su autoestima, su liderazgo, siguen sin lo que buscan, que es salud, es su tierra y es educación por sus niños. Y eso así están promoviendo y fomentando transformaciones no solamente individual, pero también social y colectivo. Pero ya llegan para terminar, algunos desafíos éticos y interrogando biográficos para contar la verdad. Claramente en estas dos experiencias hemos visto rapidito comunidad de mujeres y comunidades indígenas. ¿Cuáles son las ventajas de reunirse como mujeres y cuáles son los límites?
cuáles son las ventajas de organizarse dentro de su comunidad y cuáles son los límites de hacerlo. ¿Y qué significa la interseccionalidad en este contexto? ¿Y desde dónde se puede contar la verdad? ¿Y qué verdades están contando? ¿Qué significa comunidad? Y eso me parece muy importante, ¿no? Porque en el discurso comunitario, en los ámbitos académicos, tenemos muchas definiciones diferentes. En el norte, si hablas de la psicología comunitaria y preguntas a chicos de 18 años qué significa comunidad, bueno, Facebook y todos los ámbitos de Internet, ¿no? Así estamos en un momento de muchas interrogaciones y mucha diversidad. Ahí en Guatemala también estamos en momentos complejos, ¿no? La metodología creativa son un recurso para explorar y dinamizar los espacios de fronteras y trabajar con mujeres y sobrevivientes. Pero también es importante ponerse con palabras, ¿no? Articular desde estas experiencias. La construcción de la memoria por esas mujeres han estado contextos de reflexión-acción, procesos de recuperación, de reparación, ellos se llamaban sanación, y de formar lazos solidarios y acciones sociopolíticas hacia la transformación social. Muchas de las personas que acompañaban a este grupo de 54 eran mujeres indígenas, líderes de otras comunidades que hablaban sus idiomas. Pero el desafío de plantear el racismo con las mujeres latinas en Guatemala sigue estando un fuerte desafío. Hay muy poco reconocimiento de la necesidad de un análisis del racismo que sigue estando vigente en la comunidad. Y desde mi perspectiva de la investigación, acción participativa, me parece las ventajas y las desventajas de estas ideas de derechos humanos hacia una práctica emancipatoria, que siempre se tiene que identificar y analizar el poder, la presencia del poder, hacia la concientización o hacia el reconocimiento de la conciencia que hay desde 500 años, ¿no? Reunir y representar las imágenes y historias hacia nuevas maneras de saber y conocer, iniciar acciones, prácticas y políticas justas, colaboraciones con movimientos sociales hacia un cambio. Y eso es uno de los límites de la investigación-acción participativa, ¿no? Ya muchas veces se hace con comunidades locales, pero cómo se va juntando las experiencias locales hacia los movimientos sociales. Hay un académico antropólogo que se llama Charlie Hale, que ha escrito un libro editado sobre lo que él llama investigación activista. Y eso son relaciones entre los investigadores de preparación, investigación, acción participativa, pero con los movimientos sociales y no con los ámbitos locales. Y reuniéndose y representando las imágenes y historias hacia las nuevas maneras de saber y conocer. Y eso me parece importantísimo, porque yo diría que estamos co-construyendo nuevas maneras de pensar. Este libro que está circulando es la historia de las mujeres mayas, ixiles y quichés, a pesar de que dice ixil, y es otra discusión. Pero esta manera de presentarlo viene de mi protagonismo, ¿no? Yo fui facilitador, pero facilitador no quiere decir que no ha tenido un impacto. Y tengo que reconocerlo, ¿no? No para robarle su historia, pero para reconocer que ya vamos co-construyendo. Y eso se tiene que preguntarse, ¿eso es el desafío del siglo XXI? ¿O queremos seguir en caminos diversos y buscar son puentes o son otras experiencias de colonización, ¿no? Y eso me parece que es una discusión, un debate fuerte que tenemos que hacer y que tenemos que reconocer que no hay una respuesta a esta pregunta. Hay respuestas diversas en lugares diversos y que tenemos que reconocerlo por el momento histórico. Bueno,
los jóvenes en el grupo para desarrollar el futuro y tenemos mucha confianza que ustedes van a lograrlo. Muchas gracias. Los mayas dicen que yo doy el aplauso a ustedes porque ustedes tenían que sentarse para escuchar. Pero gracias.